¿Cómo andan, amigos del canal? Bueno, hoy les quería contar un poco mi experiencia con los arcades y seguramente va a haber muchos puntos de encuentro con sus propias historias, ya que bueno, nosotros, la generación X, que nacimos entre el 75 y el 85 más o menos, tenemos una interrelación muy grande con los arcades que nos dejó algo profundo. Obviamente no a todos, pero sí una gran parte. No conozco a nadie que no vea un arcade y diga, mirá, por lo menos. Y somos muchos los que tenemos un arcade en casa y son muchos también los que les gustaría tener y por ciertos motivos lo relegan, pero es algo muy fuerte lo que nos marcó y bueno, entonces me gustaría escucharlo, a ver sus experiencias, qué fue lo que hizo que nos marque tanto. Y les voy a contar a los que no son de esa época más o menos cómo era la vida de un generación X y su relación con los arcades, ya que ha cambiado mucho en la vida de ciudad y también ha cambiado, bueno, ahora no tienen los arcades y la relación con los videojuegos es totalmente distinta a como era la nuestra. Así que espero que les guste. Es un video totalmente autorreferencial, al que no le interese. Nos vemos la próxima, no va a ser nada técnico, es todo puras historias. Así que ahí les empiezo a contar. Bueno, el primer recuerdo que tengo con los arcades es en unas vacaciones con la familia en Villa Carlos Paz, que es una ciudad para vacacionar acá de la provincia de Córdoba, de Argentina. Y que bueno, íbamos a cenar a una esquina y esa esquina tenía enfrente un gran salón de videojuegos de 2 pisos, todo vidriado, me acuerdo que las partes de las uniones entre los vidrios eran rojas, que si alguien llega a tener una foto me la hace llegar por favor, año 87. Y al lado de donde íbamos a cenar, es decir, de la mano de enfrente, a la que estaba este gran salón arcade, estaba un salón mucho más chiquitito, pero ahí había un juego que me gustaba mucho. El tema es que la memoria no me hace recordar cuál es. Yo me acuerdo de pedirle a mi papá, no, vamos primero acá, que está este que me gusta, y una vez que me cansaba, me cruzaba. Espero algún día poder acordarme, pero bueno. En la cuadra enfrente sí me acuerdo a los juegos que más jugaba, que no eran muchos. Y uno era el Empire City 1931. La verdad que es poco entendible como un chico de 8 años le gustaba este juego, habiendo tantos con tantos colores fuertes, pero había algo que en la mecánica que me interesaba. No sé si lo han probado, es bastante lindo. Después había otros juegos que también jugaba, que tenía un tanque y no logro acertar bien cuál era. Tengo 3 ahí en vista. Uno es el TNK, que lo estuve probando, pero es como que no me llega de la manera que me llegó cuando lo vi. Dije, este es el de Córdoba. Después también está el Blazer, que ahí me pareció un poquito más cercano cuando jugué al Blazer, que es de tanques. Y ayer, o antes de ayer, de casualidad, me encontré en la Cocktail, que tengo los juegos verticales, con un juego que ese dije, este lo conozco de algún lado y me parece que viene por ahí. Ahí les voy a mostrar cuál es. Creo que es el juego, porque yo cuando también recordaba que iba tirando granadas, pero no era el comando, porque yo ponía el comando y decía, no, este no es. Aparte yo el comando lo había jugado en la Family, que es un port muy parecido y no era. Y ven que acá, por ejemplo, va manejando una lancha, después también maneja un tanque y maneja un helicóptero. Entonces probablemente yo mezclaba los recuerdos de ir tirando la granada y la parte del tanque, y no me acordaba que era una sucesión de situaciones, que era el mismo juego, ¿se entiende? Porque yo tenía en la memoria que jugaba uno que tiraba granadas, pero no era el comando, tampoco era el Rambo ni ninguno de esos, y entonces para mí un 85% es que este era el juego. Y así que fue un placer grande encontrármelo. Luego ya el siguiente recuerdo es, no sé qué año sería, podría ser 89 a lo mejor, cerca de mi casa.
había un bar de taxistas que obviamente tenía prohibido ir, pero en esa época, bueno, los chicos éramos más arriesgados, vivíamos en la calle y con mis amigos íbamos del barrio ahí. Yo vivía cerca del Parque Independencia, para los que conocen Rosario o son de Rosario, pero del lado sur, es decir, donde era un barrio, no era bravo para nada, pero había su gente rara. Es más, después más adelante voy a contar otra anécdota que me pasó. Y bueno, en este lugar, en el bar de taxistas, nos enteramos que había dos arcades al final de todo el bar, y era el Express Rider. El otro, no me acuerdo el nombre exacto, pero era uno de navecitas. Nosotros con mis amigos estábamos todo el día Si miran bien, van a ver que el Sunset Riders tiene un aire, digamos que que tomó inspiración en este juego en ciertas partes, ¿no? Para no decirle que le copió. Justo ahí en esa presentación estaba la muestra. Está bueno porque para la época tiene pelea, después se sube al tren y va luchando. Obviamente en ese lugar, nosotros con 10 años y los taxistas tenían mala fama, hasta que se fueron enterando nuestros viejos y bueno, ya había retos, no solo prohibiciones para ir. Siguiendo en el tiempo, en la heladería del barrio, que justamente estaba a escasos 30 metros de ese bar que yo les contaba, pusieron un arcade tipo cóctel, es decir, la mesita, y claro, los años 90 habrá sido, y allí estaba este juego, así que conocí el famoso Arkanoid, como corresponde, era con la perillita, obviamente, no como lo tengo que jugar ahora, que es casi imposible. Y luego, bueno, en esa época estuvo un tiempo el Arkanoid, o sea, fíjense que hasta en una heladería ponían arcades, y bueno, a mí me llevaba mi abuelo, porque iban a comer los fines de semana a mi casa, y después él iba a comprarle el helado, y obviamente me malcriaba, me llevaba y esperaba que me juegue mis 4 o 5 fichas, y después volvíamos a la casa. Luego de un tiempo sacaron el Arkanoid y pusieron el Mrs. Pac-Man, que bueno, siempre cuento que de chicos con esa edad, no sé, 10, 11 años, jugaba mucho mejor que ahora, porque llegaba a la parte donde cambia, que me tira la cigüeña el bebé, y ahora no puedo llegar, no hay manera. Juego a veces a hacer puntos, no llego, juego a hacer pantalla, no llego, así que ahí demuestro cómo cuando uno deja de hacer algo pierde la gimnasia, y también supongo que las neuronas no son las mismas. Siguiendo la línea temporal, más o menos por esa época, habrá sido año 91, esta vez era al revés, yo comiendo con la familia en la casa de mi abuelo vivía cerca del centro, me dice, acá cerca abrió un local de esos que te gustan a vos, y le digo, sí, ¿dónde? Y bueno, me dijo, era muy cerca, y le dije, bueno, me llevarías, ¿no? Sí, vamos, me llevó. Y bueno, resultó ser que ese local que abrió era un Sacoa, que es de las líneas más grandes de videojuegos argentina, cuando se dedicaban a los videojuegos solamente. El local no era muy grande, pero sí tenía una gran variedad de arcades, y recuerdo bien cuál fue el primer juego en el que puse la ficha, que él me llevó ese día, que no lo quería poner previo porque tiene un sonido muy fuerte, pero ya lo voy buscando. Es este. El New Rally X. No sé por qué, pero no me puedo olvidar que fue la primera ficha que puse en el Sacoa de Rosario, de calle Entre Ríos y Córdoba, fue en este juego. No sé si lo conocen, es bastante entretenido. No era un juego nuevo, era un juego que ya tenía 6, 7 años, pero bueno, fue el primero que puse. Trata de un autito que lo persiguen otros autos y tiene que ir buscando banderitas,
y los otros autos, si lo chocan, te hacen perder, y si vos juntás las banderitas, pasás de pantalla. Tengo un récord bastante grande, 204.000 puntos. Que me quiera pasar me avisa si me pasan. Bueno, ahora no se escucha la música, pero porque se ve que en el demo no la tiene, pero es bastante pesadita. Y en este local, bueno, después seguí mucho tiempo yendo, porque en esa época uno se manejaba solo, o sea, yo estaba en mi casa y podía ir tranquilamente hasta el centro solo, en colectivo, y era uno de los 3 salones que más iba. Acá agregaron enseguida, bueno, a medida que iban pasando los años, jugaba mucho al flipper de los Loco Adams, jugaba mucho al Hat Trick Hero de fútbol, al Soccer 92 de fútbol, Street Fighter, todos los mejores arcades en realidad los tenía Sacoa cuando era una época dorada. Yo viví el cambio de ficha a tarjeta y fue un dolor terrible. Ya ahí es como que el principio del fin, digo siempre. Pero bueno, lo importante era eso, que uno podía manejarse solo en colectivo con pocos años y ir a buscar el videojuego. Para esta época yo ya tenía una Family Game y para mí era una decepción tras otra. O sea, si bien jugaba, era como que nunca me llenaba, porque uno buscaba el arcade en la Family, algo que no podía dar, a pesar de que tenía algunos ports que eran bastante buenos, como el Super Off-Road, el Wonder Boy, que sería ¿cómo se llama? Bueno, se me nubló el nombre. Que si bien tenía otra cara, la cara de Mario, era un juego bastante parecido, pero era como que siempre yo esperaba cuando ponía el cartucho ver algo similar al arcade y estábamos años luz, así que era decepción tras decepción. Bueno, entonces quedamos más o menos en el año 91, 92 y en esa época empecé a ir, como les decía, solo a los arcades, y a los lugares que iba se llamaban Las Vegas, Bowling 10, que es un salón arcade que cerró, para que se imaginen, recién en el 2019. Era muy grande, traía novedades, apenas salió el Daytona USA lo trajo, apenas salían los Cruising lo traía, apenas salió el Killer Instinct lo trajo. Pero era un lugar que a principios de los 90, finales de los 80 tenía mala reputación, como la mayoría de los arcades, pero este tenía la particularidad de estar al lado de un salón de carreras de caballo. Entonces los padres nos decían que si los burreros salían de ahí, se iban ahí a buscar chicos, vieron todo como que eran todos violadores y las cosas que te decían tus papás, que en esa época mucho no te importaba y íbamos igual, la verdad que íbamos igual. Esos eran mis 3 salones, y en ese salón Bowling 10, bueno, el otro era Sacoa, que ya dije, ¿no? En el Bowling 10 estaba este juego, Final Fight, que enseguida me voló la peluca, y que después cuando empecé a ir con amigos del club, lo jugábamos prácticamente, la mitad de las fichas se iban en este juego. Ya que toqué el tema del club, bueno, yo viviendo ahí, donde les dije, cerca del Parque Independencia, hay un club que se llama Provincial, que yo llegaba de la escuela a la 1 de la tarde, comía rápido, estudiaba si tenía que estudiar, y a las 2 ya estaba en el club, ¿no? Y había un concesionario de la parte del bar que los mozos eran medio vagos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Agarraban a los chicos que estaban del club, por el famoso sándwich y la coca, nos hacían armar las mesas, que teníamos que traerla desde otro lado mientras ellos descansaban, y bueno, después nos daban el sándwich y la coca. Pero cerca de mi casa abren un salón de arcade y entonces decimos, bueno, ya no va más el sándwich y la coca, ahora queremos el efectivo para ir a jugar. Bueno, ¿y qué pasó? Que tuvieron que aceptar y nos daban en ese momento $1, $2 por armar las mesas, que nos llevaba 20 minutos, tampoco era una explotación infantil visto desde hoy, pero bueno, era un rebusque en ese momento.
Y me acerco al salón, que tenía que abrir, me acuerdo, porque abría tipo 3:30, 4 de la tarde, y se juntaba la gente del barrio, esperando que abra. Y mientras estamos esperando, aparece un chico que yo conocía del barrio y le gustó tenía un colgantito que era de goma, una porquería, pero la onda era robar. Y me puso un vidrio en la garganta y me dijo, ¿lo sacás vos o lo saco yo? Bueno, listo, cómo no, lo saqué y se lo di, no me quedó otra. Y digamos que ahí fue mi baneo de ese salón arcade, que a pesar de estar a 1,5 cuadras de mi casa, no volví más, obviamente. Porque como le decía antes, era un barrio que no era muy pesado, pero tampoco era tranquilo. Ya no era chiste. Así que seguí yendo a los salones del centro y aproximadamente iba 3 días por semana, 3 veces por semana seguramente iba. Además tengo una anécdota que arranco primer año de la facultad, antes del secundario, año 92. Vamos a sacar el sonido. Más tranquilo. Arranco año 92 y me voy al arcade, voy a Las Vegas, estoy jugando y llego a la escuela y me había olvidado que tenía prueba. Me saqué un 1, fue la nota más baja de toda mi secundaria. Era bastante estudioso, a pesar de que me hacía tiempo para todo. Pero llegaba a ese nivel mi fanatismo de arcade, o sea, de olvidarme de estudiar, de hacerme tiempo donde no había y tratar de estar ahí un rato. Bueno, un off topic, ya que lo puse sin querer a recién. No sé si lo conocen, yo lo conocí en un pelotero, en un cumple de mi hijo hace unos 4 o 5 años, Funky Jet se llama. Bastante entretenido. Es un juego tipo pantalla de Nobros Google Bubble, pero que vos pegás piña y está bueno, está bueno. Pegás piña y después sale disparado a lo que vos le pegás, como si fuera la bola del Snow, por ejemplo. Bastante lindo. Bueno, y volviendo a las historias con mis arcades. Yo tenía 2 abuelos, como les venía contando, que vivían acá en Rosario, que íbamos, o venían ellos a casa, o íbamos nosotros a la casa. Y después tenía 2 abuelos que vivían en Capital Federal, en Buenos Aires, que íbamos a visitar 2 o 3 veces por año. Cada vez que iba, obviamente, me iba a visitar un arcade que estaba a 2 cuadras por calle Corrientes, y apenas pasaba Medrano. Hace poco vi una foto de ese lugar en el Facebook, hace poco, hará 8 años. La subió alguien y no la bajé, no sé por qué, de ese local. Era un local chiquito, así que si alguien la tiene y se ubica, también por favor, todo lo que sea foto de locales arcade de los 80 y 90, estaría bueno armar una carpeta, porque le vamos a tocar recuerdo a muchas personas. Bueno, iba ahí y ahí estaba el Final Fight también, estaba el Double Dragon, estaba el Gals Panic, estaba el de helicópteros, ¿cómo se llama? Ahí lo voy a buscar. El Twin Cobra era el juego que no me acordaba. Estaba el Twin Cobra, estaba el Ghost and Goblins, que no lo jugaba ni loco porque era un come ficha y en esa época la ficha había que hacerla rendir. Había un off-run genérico, pero que estaba bueno porque tenía la palanca de cambios a la altura de la cadera, y me gustaba mucho. Y bueno, y una anécdota, por ejemplo, que tengo ahí en ese salón, como le dije, yo jugaba al Final Fight, pero bueno, jugaba como podía. Y un día estaba jugando y se me acerca una chica. Ya imagínense la situación, 12, 13 años, una chica te diga, ¿puedo entrar? Pero sí, como no. Y jugaba muy bien y empieza a jugar y me dice, ¿conoces el truco para tildarlo a este? Estaba el primer jefe, el rubio que sale de la subida del subte. Y le digo no, y ahí me enseñó como 2 golpes al jefe, uno para el otro lado, así lo mantenés tildado.
para que no aparezcan los compañeros a pelear. Vieron que después aparecen y se te llena de muñequitos. Así que me enseñó eso, seguimos avanzando, llegamos a los barriles dentro del subte y me dice, ¿acá sabes cómo tildarlo? Otra vez, no. Y me dice, subite acá a los barriles, así que nos subimos, dejamos que pase el tiempo y bueno, y pasás de pantalla. Así que bueno, de ahí quería ir todos los días después al arcade a ver si me la encontraba de nuevo. Y una situación hermosa. En Buenos Aires, como les decía, íbamos con la familia, pero bueno, hay un año que mis viejos no pueden ir y yo tenía vacaciones ¿cómo es? De invierno, que son 2 semanas, y me voy igual y solo. Justo fue el día que lamentablemente volaron la AMIA, el atentado terrorista. Yo llegaba ahí en colectivo solo. Y imagínense lo que era llegar hasta lo de mi abuelo, que aparte, como les dije recién, Medrano y Corrientes vivían bastante cerca. La AMIA estaba en el paso entre la terminal y la casa de ellos. Bueno, una situación fea por todo lo que había pasado, más mi familia, que no había celulares. Yo tenía 15 años. Y bueno, llegué. Y mi abuelo ya me había anticipado que habían abierto un local de los que me gustan a mí, casi como me decía mi otro abuelo, abajo de su departamento. Ellos vivían, creo, en Gascón, Corrientes y Gascón. Y yo le digo, pero no puede ser, ahí había un supermercado. Era un supermercado muy grande, Supercop, creo que se llamaba. Y digo, ¿cómo va a haber algo tan grande? No debe ser al lado, decía yo, que a lo mejor un localcito de ropa lo habían convertido en salón. Y bueno, y cuando llego, no, era como me había dicho, habían transformado un Supercop en un Playland. Imagínense, fui 7 días, estuve 6 días, 23 horas, 59 minutos ahí adentro. Estaba literalmente abajo del edificio de mis abuelos. Así que bajaba a todas horas. Me levantaba, desayunaba, me iba a jugar. Volvía, almorzaba, me iba a jugar. Subía, tomaba la leche, volvía a jugar. Cenaba, volvía a jugar. Me quedaba hasta las 11, 12. Encima mi abuela no tenía ningún drama. Y bueno, ahí había un montón de juegos que no había conocido en Rosario. Por ejemplo, estaba el Double Axel, que era un juego que me encantaba. Es unas camionetas con volante giraloco de 360. Y lo terminaba. El Double Axel tiene la diferencia con el Power Wheels, que es, no sé cuál es clon de cuál, pero le cambiaron la jugabilidad. Uno creo que es el de Estados Unidos y otro el de Japón. Y me gusta más el Double Axel, justo era el que estaba ahí, porque vos avanzás, si llegás dentro de los... No me acuerdo si llegás primero o dentro de los 3 primeros, pasás a la otra pantalla. En cambio, en el Power Wheels es una sola carrera. Entonces, era un juego que le jugaba mucho, el Power Wheels. En esa época también ya estaba el cigarrillo, que era típico de los arcades. Ya lo había arrancado, me acuerdo, en Las Vegas, en Sacoa, y bueno, pero ahí era como que tenía miedo que me vea mi abuelo, porque era muy cerca, ¿viste? Y bueno, me cuidaba. Igual, gracias a Dios, no me agarré el vicio del cigarrillo, era más cosa de chico que otra. Bueno, les decía que estaba el Power Wheels, el Double Axel, el Wonder Boy, que aprendí a jugar bastante bien, que bueno, tengo un gameplay bastante bien, ya tendría que terminarlo, ¿no? Pero bueno, juego 38 minutos, un numerito. Estaba el Tail to Noise, que es un juego vertical de auto de Fórmula 1 con palanca, con joystick, ¿va? Que es muy lindo también. Estaba el Trucotron, que era exclusivo de los Playland. Y ahí una anécdota que recuerdo mucho, tenían una cascada que iba un hombre todos los días, caía tipo 5:20 de la tarde, con un maletín, se cambiaba sus $5 en ficha
y se ponía en la cascada y estaba hasta las 8 de la noche más o menos con ese dinero ahí jugando a la cascada. Que, o sea, a mí me costaba entenderle el sentido, porque yo ponerle, si ponía una ficha en la cascada era para agarrar más ficha para ir a jugar al arcade. Pero él solamente su diversión era jugar a la cascada y los días que ganaba se iba con las fichas para el otro día. Así que bueno, obviamente era mucho más grande que nosotros. Yo calculo que en esa época habrá tenido 40 años ese hombre. Acá me piden un saludo, mi señora. Ya voy a hacer la comida. Repollera, bueno, después también tenían un line-up muy lindo de pinballs en ese Playland. Recuerdo que estaba el Getaway, el Fishtail, el Batman, bueno, eso eran los que jugaba, pero no era muy fan de los pinballs, salvo de esos tres que dije, sí, del Fishtail y del... ¿cómo es? Del Getaway, sí, y también del Loco Adam. Después ya los otros los probaba, pero no era una cosa que me volvía loco. Era más, siempre fui más arcade. Bueno, esa digamos que sería mi primera relación con el Playland de ahí. Luego ese mismo verano, que las vacaciones más largas, decido irme también solo. Ya no recuerdo si era que no podían o no querían ir mi viejo porque extraña. Capaz estaban peleados, eso, cosa grande. Y bueno, me voy, pero digo, esta vez voy a ir en busca del arcade perdido. Así como me había pasado, yo voy a colgar esto porque no me aguanta más el brazo. Bueno, les decía que iba en busca del arcade perdido, porque como me había pasado que había encontrado arcades que acá en Rosario yo no había visto nunca, que a pesar de que había lugares grosos, como les digo, y había cientos de locales de arcade, bueno, el Double Axel no estaba, el Trucotron tampoco, el Take Two Noise tampoco. Yo digo, bueno, así como esto debe haber un montón de otros juegos que no hay. Y entonces decidí que quería recorrer todo Buenos Aires, en realidad por donde me pueda manejar. Y bueno, me iba, por ejemplo, un día me fui desde ahí, desde Corrientes hasta Florida, y después agarré la Valle, y ahí sí encontré muchos salones. Había un Sacoa gigante, y después llegando a una esquina con una avenida que no tengo idea cuál era, había dos salones más que me quedé jugando, que tenían un Rat móvil que se movía, que me llamó la atención, que después apareció acá en Rosario también. Y la verdad que los demás juegos eran todos los mismos. Pero bueno, yo era como una búsqueda. Yo iba en búsqueda del arcade perdido, el Indiana Jones. Y no tuve suerte, pero sí me visité muchos lugares. Encontré lugares que, por ejemplo, tenían todos floppies. Para Rosario era raro, eso no existía. El Playland que estaba bajo mi abuelo lo tenía también, pero estos eran distintos, creo que habrán sido K-Baby, porque yo los tenía que no eran iguales, el recuerdo que tengo que no eran iguales a los del Playland. Así que bueno, había días que me iba para el centro, otro día me tomaba el subte B y me iba para La Croce, de Paralem, y me venía de Chacarita caminando por Corrientes buscando arcade. Me acuerdo que eso me asusté un poco porque era un domingo y la verdad que Buenos Aires en esa época, el domingo en verano, estaba muerto, y habré encontrado 3 o 4 salones, no era mucho lo que encontré. Otra vez se me iba por calle Córdoba hasta el centro, menos, porque eran todos locales comerciales. La mayoría que encontré fue en la calle Lavalle, sinceramente. Y después alguno que otro por calle Corrientes. Pero bueno, fue una historia fallida, pero una aventura que hice. Obviamente después llegaba y a la noche estaba en el Playland de abajo.
Ya prácticamente al otro local que estaba a 2 cuadras más chiquito no iba, porque aparte habían cambiado algún juego, salvo una época que sí, porque estaba más barata la ficha. Y entonces tenían ahí un juego de fútbol, el Super Side X1, que lo terminaba, así que hacía valer la ficha. Y bueno, más o menos en Buenos Aires esa historia. Después ya como que dejé de ir porque tenía un grupo grande de amigos en el club y con 15, 16 años las chicas, viste, es como que empezó a ir por otro lado, pero nunca dejé de ir al arcade igualmente en Rosario. Ya para esta altura, año 94, 95, como les decía, solo iba en Rosario, sí iba con amigos, o sea, por ejemplo, yo estaba todas las tardes en el club y cuando algún amigo decía vamos a los arcades, por más que no se sumara mucho, yo iba, o sea, yo era el que iba con todos. Si Juan decía vamos a los arcades y éramos dos, iba con Juan. Si Pablo decía vamos a los arcades, era que siempre yo acompañaba, o sea, el que tenía ganas de ir sabía que conmigo contaba. Y estábamos en 10 minutos en el centro, jugábamos 1 hora o 2 y volvíamos. Así que ya seguía la continuidad. Y llegando al 97, yo bueno, ya había tenido la Sega Genesis en mi casa. Si bien era ya más parecido a los arcades, los juegos, igual me compré los Runners, por ejemplo, y me quería matar. Bueno, esa parte no la conté. En el videojuego Las Vegas hubo muchos juegos lindos que jugábamos con un amigo. Tenían el Exhaust Note, que nos gustaba jugar de a dos, que esos juegos de auto tenían la ventaja que si uno de los dos pasaba el checkpoint, se seguía jugando. No era que era tanta competencia, así que bueno, lo terminábamos. Es con el mismo que jugaba al Final Fight. Y un día llegamos ahí a Las Vegas y no estaba más el Exhaust Note. Y dijimos, oh, cómo nos cagaron, ¿viste? Siempre jugábamos 3 o 4 fichas. Pero resulta que lo cambiaron por otro muy buen juego. Habían traído un Outrunners que dentro de todo tenía el mismo espíritu, que si uno de los dos pasaba el checkpoint, el juego seguía. Así que, y vieron cómo eran los juegos de Sega, que el que viene atrás lo ayuda, eso se nota mucho en el Daytona. En el Daytona, fíjate que vos podés arrancar las 2 o 3 primeras vueltas muy atrás y después empezar a hacer la vuelta en 15 segundos, cuando el otro, sin chocar a nadie, lo hace en 18. Es porque, así como la NBA Jam, también tienen un sistema de ayudar al que está muy atrasado para generar una competencia. No son realistas. El NBA Jam no va a perder por 50 puntos, algo que sea manco directamente. Y bueno, en el Outrunner también tratan de mantener la jugabilidad pareja para que sea desafiante el juego. Así que estábamos rechochos con el Outrunner, siempre jugando con el bolita o el auto azul y bueno, y ahí competíamos. Ese salón también tenía flippers. Ahí conocí el World Cup 94, que era un lindo flipper. Después arcades que tenía, que no había visto en otro lado, el Asterix estaba ahí. La verdad que era muy lindo salón. Y nos divertíamos mucho. Ya llegando, bueno, pasando como les dije, 96, 97, es como que empiezo la universidad y ya no era lo mismo, así que me empiezo a como ir despidiendo del arcade. En el 99 me compro la PlayStation y bueno, el arcade fue quedando en un lugar muy lindo de la memoria, pero ya los salones estaban mal mantenidos, Argentina estaba en crisis, pero igualmente fue, más allá de eso, fue a nivel mundial, así que no creo que haya influido tanto esa parte. Y ya a partir de ese momento, mi próximo encuentro con los arcades en el 99, que me compro una PC y bueno, con el MAME. Justamente este es el primer juego que emulé en el MAME,
que lo jugaba también con un amigo, pero imagínense, en el 99 jugando con tecla en una PC, uy, sí es lo mismo, pero en realidad no era lo mismo. Pero ya ir al salón ya no existía más. Después, obviamente la primera etapa de internet, bajándome todos estos juegos, todo, pero como no es lo mismo jugar en un mueble, en un gabinete con palanca que con teclas, es como que se tenía ahí pero no se usaba. Y ya en el 2012, 2013 me entero de que hay gente que en realidad hacía mucho ya que lo hacían, pero bueno, yo no estaba al tanto. Empiezan a armar muebles y eso. Es como que ese amor oculto que estaba vuelve a resurgir y me empecé a armar y bueno, yo llevo unos cuantos armados, he vendido y la verdad que es algo muy grande que me dejó, que calculo que a muchos del final de la generación X o principio de los millennials, porque del 81 hasta el 81 es X y después ya empiezan los millennials, pero serían los de la primera camada, que algo nos generó y yo siempre trato de preguntar ¿qué fue? Porque videojuegos hubo antes y hubo después. Y esa generación lo vivimos raro, lo vimos como una sensación, no sé, de libertad. Ahí teníamos no solo el videojuego, como les decía, teníamos el primer cigarrillo, teníamos la rocola con la mejor música de la historia. Teníamos grupos de amigos, era algo que estaría buenísimo en una realidad virtual poder mostrársela a nuestros hijos, porque yo cuando le hablo de estas cosas a mi hijo, sí, es como que no logran entender lo felices que éramos en esos lugares. Y no creo que sea un pensamiento de que todo pasado fue mejor, o sea, realmente en ese lugar si queríamos volver tan seguido era porque la pasábamos bien, porque hay veces que uno cree que todo lo anterior fue bueno y es como que genera un falso recuerdo positivo. Y sobre esta parte filosófica es que me gustaría escucharlo a ustedes. La verdad que si han llegado hasta acá no van a hacer mucho porque va a ser un video largo. Nunca hice este video con expectativa de lograr minutos ni nada de eso. Era un video que quería hacer y que quería escucharlos a ustedes. A lo mejor tendría que haberlo dicho antes también, que cuenten su experiencia. Pero bueno, hay gente que adelanta y está escuchando esto solo al final. Porque me gustaría la parte filosófica o psicológica de que qué fue lo que nos marcó que haga que hoy tengamos estos juegos, que solo juguemos estos juegos, porque a mí me pones una Play 4 o 5 y no va. Esto es lo que va. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué características tenía nuestra sociedad en esa época que nos marcó tanto? ¿Qué piensan ustedes? Así que bueno, yo conté más o menos mis historias, algunos juegos, los escucho, los quiero mucho y gracias por bancarme, nos veremos en el próximo video.